Muy buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches. A continuación procederé a explicar el segundo laboratorio de la materia electricidad básica, en el cual tenemos dos circuitos. Tenemos de este circuito, tenemos una fuente de 15 voltios y tenemos 5 resistencias, de las cuales tenemos cierta particularidad, la cual procederé a explicar más adelante. La temática o la problemática nos pide calcular el voltaje de A0, el voltaje de A a B, el voltaje de B a C, el voltaje de B a 0, el voltaje de A C y el voltaje de C a 0. Y también nos piden calcular o simular y medir las corrientes A, B y C. Y a continuación realizar los cálculos teóricos que validen los resultados obtenidos, simulados. La particularidad que tiene este circuito es la siguiente. Si podemos observar, las resistencias tienen sus polos. En este caso, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Lo cual determina en qué sentido o de qué forma están conectados con las demás resistencias. Por dar un ejemplo, podríamos considerar que AB es un solo nodo y A0 y el punto de acá, C0 y el punto de acá son otro nodo. Por ende, al tener menos con menos en el mismo nodo y más con más en el mismo nodo, estas resistencias están conectadas en paralelo. Entonces podríamos tomar esta conexión de aquí como paralelo. Ya, siguiendo con el mismo ejemplo, podríamos decir que este lado negativo está conectado del lado positivo, si seguimos la línea, está conectado del lado positivo a esta resistencia y asimismo, siguiendo esta línea como un nodo, vamos para acá, está conectado del lado positivo de esta otra resistencia. Entonces, siguiendo exactamente el mismo ejemplo, tenemos que A y B es nuestro nodo, por ende nos vamos a por acá, tenemos positivo, tenemos nuestro nodo positivo, por ende estas otras dos resistencias están conectadas también en paralelo, porque su polo negativo por el lado de acá también se intersectan. Lo que nos podría decir que estas dos resistencias que están en paralelo están en serie con estas otras dos resistencias que están en paralelo. Y finalmente, una vez que tenemos esta conexión de paralelo con serie a estas dos en paralelo, tenemos que este lado negativo está conectado al lado negativo de esta resistencia y este lado positivo está conectado al lado positivo de esta resistencia. Por ende, estos dos grupos de resistencias que están en paralelo están, bueno, en serie, disculpen, están en paralelo con la resistencia de acá. Ya vamos a realizar el gráfico para que se entienda de mejor manera. Así que vamos por partes. Primero vamos a graficar esta de aquí. En esta ocasión estamos utilizando Multisim, ya no estamos utilizando MATLAB. Para los que deseen continuar utilizando MATLAB, ya la polaridad en ese sistema la da automáticamente, por lo cual no se necesitaría estar revisando detenidamente lo que yo acabo de explicar, ya que el programa automáticamente va a tomar los lados positivos, o sea, va a tomar las polaridades de la resistencia y va a asumir todo lo que se explicó. Entonces, acá lo que hacemos es irnos a esta barra de componentes, seleccionamos la resistencia, igualmente la buscamos de este lado y aquí tenemos un montón de resistencias, las cuales podemos seleccionar cualquiera porque le podemos cambiar la medida más adelante. Por ende, colocamos una resistencia, dos resistencias, que sería R1 y R2 de acá. Por el momento lo cerramos, lo rotamos a ambas resistencias
Entonces tenemos que esta resistencia de aquí es de 220. Aquí en value le cambiamos el valor a 220 ohmios. Y por otro lado, esta resistencia de acá también es de 220 ohmios. Ya. Como determinamos, estas resistencias están en paralelo, por lo cual procedemos a realizar esta conexión de aquí. Y tomamos como, recuerden, esto un nodo y esto otro nodo de acá. Entonces vamos a realizar la siguiente conexión. Ya. Determinamos que estas de acá estaban también en paralelo, por lo cual nuevamente colocamos resistencias. Tenemos la resistencia 5 y la resistencia 4. Cerramos. Resistencia 5 para no confundirnos. Y el valor de la resistencia será de 270 ohmios. 270 ohmios. Y este de acá va a ser de 150 ohmios. Entonces, como hicimos el análisis, estas dos resistencias, como están del lado positivo y lado negativo conectados, también las encontramos en paralelo. Ya. Por último, nos faltaría esta última resistencia de acá. Nos faltaría esta última resistencia de acá, que sería la resistencia número 3. Seleccionamos resistencias, colocamos la resistencia, R3 como referencia, le cambiamos su valor a 120 ohmios. Bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer grupo de resistencias que están en paralelo, nuestro segundo grupo de resistencias que están en paralelo y nuestro tercer grupo que sería solo de una resistencia de 120. Ya, entonces, nosotros tomamos como esto como un nodo y esto iría conectado en serie con esta parte de acá, por lo cual yo tomo. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar en serie esos dos grupos. Teníamos conectada esta parte de acá, pero para poder hacer la conexión lo que hago es coger una de las resistencias, conectar acá, luego conecto la resistencia en paralelo y para darle una forma podemos mover esto de aquí para que podamos visualizar el tipo de conexiones. Entonces de esta manera tenemos este nodo de aquí que está conectado a estas dos resistencias y a estas dos resistencias, obteniendo así la conexión en serie. Ya, asimismo tendríamos que la conexión de esta resistencia en paralelo con la de acá. Tenemos esta conexión aquí y esta de aquí la movemos. Y por el lado de acá también hacemos lo mismo. Conectamos esta resistencia por acá. Realizamos la conexión en paralelo. Y movemos. Con lo cual ya tendríamos todas nuestras conexiones y la mejor representación de nuestro circuito. Ahora, nos dice que tenemos que conectar la fuente de voltaje entre A y 0, ¿correcto? Entonces seleccionamos nuestra fuente de poder DC, recuerden que estamos trabajando con corrientes DC, y de una vez seleccionamos nuestra tierra. Entonces tenemos que la tierra está conectada
este nodo de acá, por lo cual conectamos aquí. Y la fuente DC está conectada así mismo a este punto de acá y a A, que en este caso vendría a ser este punto de acá. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Volvemos a retomar. Tenemos estas dos resistencias, que son las que están aquí. Tenemos nuestro punto A, nuestro punto, nuestro punto 0, nuestro punto A, nuestro punto B y nuestro punto C. ¿Ok? Entonces, con esta gráfica, nosotros podemos ya empezar a simular. ¿Qué nos piden? Encontrar el voltaje entre A y 0. El voltaje entre A y 0 sería en este punto de aquí. ¿Estamos? Ok. Entonces, lo que podemos hacer es coger nuestro diferenciador de voltaje. Tomamos el punto en A. Tomamos el punto en 0. Y de esta manera, una vez que simulemos, nos va a dar el voltaje. Entonces empezamos a simular y nos da que el voltaje, bueno, disculpen, recuerden que el ejercicio nos pedía que era de 15 voltios. Paramos, volvemos a simular y nos da el voltaje de 15 voltios. ¿Por qué? Porque la fuente está conectada entre los dos terminales de la resistencia. Por ende, esta fuente de aquí le va a entregar ese voltaje a esta resistencia. Entonces, de igual manera, si nosotros movemos este medidor a esta parte de acá, también. ¿Por qué? Porque están conectadas en paralelo. Entonces, las terminales van a tener ese mismo voltaje. Por lo cual, podemos concluir que voltaje de A a 0 es igual a 15 voltios. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos visualizar aquí? A 0. De ahí nos piden calcular de B a C. Entonces tenemos que B vendría a ser este punto de aquí. Y C vendría a ser el punto de acá. Y nos da que el voltaje va a ser de 6.68 voltios. Voltaje en BC va a ser igual a 6.68 voltios. Disculpen, es en AB. El voltaje en AB va a ser en este punto a este punto. ¿Y por qué sale 0 voltios? Porque es la misma línea, es el mismo nodo, por lo cual no hay ningún cambio de tensión, por lo cual va a ser 0. Vuelvo a conectar para que puedan visualizar el nodo A al nodo B. Tenemos un voltaje de 0 porque teóricamente y justamente esto nos puede demostrar que hicimos correctamente el ejercicio. Es nuestro nodo, o sea, esto lo podemos tomar como un nodo. Entonces el voltaje va a ser igual a 0 entre A y B. El siguiente va a ser el voltaje entre B y C. Entonces el voltaje entre B y C, que vendría a ser B, esto vendría a ser C, y esto vendría a ser B.
Y tenemos que nuestro voltaje va a ser de 6.68. Esto es B y esto es C. Correcto. Ya. B y C. 6.68 voltios. Ahora el siguiente voltaje será el de B. Voltaje de B a 0. Voltaje de B a 0 será igual a voltaje de B, que es en este punto de aquí, a 0. Entonces tenemos nuevamente que es 15 voltios. ¿Por qué? Porque tenemos esta conexión. Está esto de aquí, está en serie con lo de acá. Por ende, este punto de aquí y este punto de acá, disculpen, este punto de aquí y este punto de acá, está haciendo, le recibe el voltaje directo de la fuente. ¿Por qué entre estos dos puntos, entre este punto de aquí y este punto de acá, hubo una caída de tensión? Se debe a esta resistencia de acá, porque esto de aquí está consumiendo cierto voltaje y esto de acá está consumiendo otro voltaje. ¿Por qué? Porque se está conectado en serie y a su vez su forma en paralelo les permite tener el voltaje completo, pero una vez que está conectado con este de acá en paralelo, en paralelo, están en paralelo y estas dos a su vez están en paralelo. Entonces, por eso es la caída de tensión, por esta conexión que tienen con esta resistencia de acá. Entonces, el voltaje en B a 0 tendríamos, ¿cuánto nos salió? 15 voltios. Ahora nos tocaría medir de A a C, voltaje de A a C, el cual vendría a ser, este punto es A, vamos para acá, y C, que vendría a ser acá, y tenemos 6.68, que es lo que les comenté. Esta parte de la resistencia o esta parte del circuito está consumiendo 6.68 voltios y el restante va a estar en la resistencia de acá. 6.68 voltios. Y por último va a ser el voltaje de C a 0. Eso va a ser igual a, sería de C, que va a ser aquí, a 0. Y nos da el restante de 8.32, que si sumamos a 6.68 nos dan los 15 voltios de la fuente. Aquí nos da 8.32. Con esto podemos verificar que las conexiones las realizamos de manera correcta y tienen una lógica. ¿Ok? Entonces, otra manera de visualizar mejor esto de aquí sería llevar esta resistencia un poco más de arriba para poder ver las conexiones de mejor manera. Pero eso ya lo dejo para su trabajo o su propia práctica. Entonces ya calculamos los voltajes de cada una de las partes que nos solicitaron. Ahora tenemos que medir las corrientes. Ahora procederemos a medir lo que es las corrientes. En este caso vamos a utilizar un multímetro para hacer esto de aquí. Recordemos que las corrientes se miden en serie, por lo cual vamos a tener que estar modificando las conexiones. En este caso queremos calcular la corriente desde la fuente a este punto de acá, que sería este de aquí. Por lo cual conectamos la fuente al multímetro y del multímetro al punto, lo cual ya simulando nos da un valor de 205.671 miliamperios. Cual anotamos aquí, miliamperios. Ahora, nos pide calcular la corriente. Hagamos una simulación.
pide calcular la corriente en este ramal de acá, de esta resistencia al punto A, por lo cual conectamos el multímetro al punto A y el otro a la resistencia. ¿Ok? Por lo cual vamos a tener una corriente de 69.307 miliamperios. 69.307 miliamperios. Ya. Último tenemos esta última resistencia, la cual queremos medir cuál es la corriente a través de ella. Por lo cual vamos a conectar el multímetro aquí y cerrar la conexión acá, lo cual nos va a determinar cuál es la corriente por esa resistencia, la cual es de 68.182 miliamperios. Y de esta manera obtenemos los valores solicitados, tanto de voltaje y corriente. A continuación procederé a hacer los cálculos de manera manual en unos minutos. Bueno, para ustedes no, pero en unos minutos se las presentaré. Bueno, una vez obtenidos los cálculos, podemos la obtención de los cálculos van a ser por medio de las leyes de Kirchhoff o cálculos básicos de electricidad. Entonces, podemos ver que el voltaje de A0, siguiendo por mallas en Kirchhoff, podemos obtener que es 15 voltios, ya que tenemos que el voltaje de la fuente menos el voltaje de esta línea debería ser igual a 0. Por lo cual nos da que el voltaje de A va a ser igual al voltaje de la fuente, que es igual a 15 voltios. En este caso estamos haciendo un diferencial de potencial en una misma línea, por lo cual si en BA hay 15 voltios y en BB hay 15 voltios, por lo cual el voltaje en esta medición va a ser igual a 0 voltios, ya que no existe diferencial de potencial. Asimismo, por mallas, asumimos que esto de aquí como una fuente, lo cual ya sabemos que en A0 hay 15 voltios. Entonces seguimos asimismo con un mallado. Obtenemos que el voltaje en B0 va a ser igual a 15 voltios. Acá tenemos otro sistema en el cual ya podemos obtener el voltaje de B a C, el voltaje de C a 0 y la corriente 1B, perdón, corriente IB. Entonces hacemos una malla donde tenemos que la suma de voltajes de B a 0, el voltaje de C a 0 y el voltaje de B a C debe ser igual a 0. Entonces tenemos que la resistencia equivalente de esta malla de aquí va a ser de 96.43 ohmios. Y de ahí este circuito queda de esta manera. Tenemos que aquí, había explicado al inicio que tenemos, si aquí nos quedaría, sería más menos y aquí sería más menos, por lo cual estaríamos buscando una conexión en paralelo. Sin embargo, la fuente de poder, entre comillas, ya que esto es una resistencia, solo que obviamos la resistencia porque ya sabemos cuál es el voltaje. Al tener esta fuente de aquí, de esta manera, tenemos que estas dos resistencias vendrían a estar en serie, ya que sus terminales positivas no tienen el mismo voltaje. Entonces, para que una conexión esté en paralelo, los lados positivos de las resistencias tienen que estar conectados al mismo lado de la fuente, en este caso, que es una resistencia más, pero en este caso, como existe un diferencial de potencia en este lado a este lado, estas de aquí están conectadas en serie. Por lo cual sumamos la resistencia de equivalente de en serie, con lo cual obtenemos que la corriente que circula en esta parte de aquí o en este mallado de aquí es de 0.0693 amperios, que es lo que equivale a lo que encontramos.
El voltaje en BC lo multiplicamos la resistencia por esa corriente, lo cual nos queda 6.68, lo que habíamos encontrado. Y el voltaje en CB, así mismo la corriente por la resistencia, y que encontramos que es 8.32, que es el voltaje que habíamos encontrado. Por último, tenemos que el voltaje en AC, así mismo con un mallado, sabemos que si el voltaje en BC, como ya tenemos el voltaje en BC, así mismo con el mallado, tenemos que el voltaje de BC menos BAC debe ser igual a 0, por lo cual el voltaje en AC va a ser el mismo en el voltaje de BC, que es 6.68, que es lo que habíamos encontrado. Al principio había dado una representación de la gráfica o del circuito realizando el análisis de las conexiones en serie en paralelo. Pero al momento de realizar los cálculos a mano, me pude percatar que había, más que haber cometido un error, habíamos analizado cierta parte del circuito de manera incorrecta. Como expliqué hace un par de minutos en la parte de aquí, les había comentado que esta parte de aquí estaba, una vez obtenido el paralelo de aquí, esto estaba conectado en serie, lo cual nos dio paso a esta nueva representación, la cual vemos que, tomando en cuenta el factor de la fuente de poder, tenemos que estas dos resistencias, vamos por acá, estas dos resistencias efectivamente están conectadas en paralelo. Sin embargo, esta que habíamos considerado como paralelo a la conexión de acá, en realidad está conectada en serie primeramente con la resistencia sola de 120, y una vez obtenida la resistencia equivalente de esta parte de aquí, podemos considerar que esto está en paralelo con las otras dos resistencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Habíamos dicho estas dos resistencias en serie con estas dos resistencias. Habíamos cometido esa parte, habíamos analizado incorrectamente. Lo correcto sería estas dos resistencias que están en paralelo, están en serie con la de acá, y esta de aquí, su resultante, está en paralelo con las otras dos resistencias, tomando el factor y tomando en cuenta el tema de la fuente de poder, con lo cual con el análisis anterior no conseguía encontrar la corriente de IA, que en este caso es IA, no me daba el valor correcto. Una vez cambiado el análisis a esta estructura, pude obtener la corriente de 205.6, que es la que habíamos obtenido, que la corriente era 205.671 miliamperios. Entonces, ¿qué nos queda con esto de aquí? Es que tal vez en el arranque de un análisis podamos visualizar un circuito, pero al momento de desarrollar el ejercicio tal vez encontremos otro análisis que tal vez sea el correcto. Por lo cual no nos debemos encerrar a que si ya lo analicé así, tiene que ser así. Obviamente hay que demostrarlo, pero siempre los cálculos te van a dar la razón o no de tu análisis. Justamente esta explicación es para dar a entender que durante el proceso de análisis y de cálculos puede variar la forma de ver las conexiones. Con lo cual ya demostramos todos los valores hallados con cálculos realizados a mano. Entonces esto es lo que nos queda como resultado de este ejercicio. Recordemos que hay que tener mucha consideración con el tema de la dirección en la cual están puestos los polos de la resistencia para poder hacer los análisis correctos y los cálculos correctos. En el siguiente video estaremos hablando del segundo ejercicio, que estaremos viendo el tema de resistencia de equivalentes de un circuito. Muchas gracias.